queremos resolver las ecuaciones dadas con exponentes racionales. Para la primera ecuación, tener la cantidad x más 2 elevar a la potencia de 5,3 es igual a 32. Observe cómo la parte de la ecuación elevada a la potencia 5,3 ya está aislada, y por lo tanto la primera paso es levantar ambos lados de la ecuación a la poder del denominador, que en este caso es 3. Entonces el primer paso es ambos lados de la ecuación, lo que borrará el denominador del exponente irracional. Aviso a la izquierda, tenemos poderes elevados a poderes. Cuando tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos a los exponentes. Así que si queremos, podemos pensar de 3 como 3 sobre 1. Al multiplicar 5, 3 y 3 por 1, los 3 se simplifican a 1, dejándonos con un exponente de solo 5. Así que el lado izquierdo es ahora la cantidad x más 2 elevada a la quinta, es igual a la derecha 3, 2 cubos, que es igual a 32.768. El siguiente paso es deshacer el exponente de 5 tomando la quinta raíz de ambos lados de la ecuación. Y como el exponente aquí es extraño, solo tendremos una solución, así que tomamos la quinta raíz de ambos lados de la ecuación. A la izquierda, la quinta raíz de la cantidad de x más 2 a la quinta simplifica a un factor de x más 2. También podemos pensar en el quinta raíz como deshacer el exponente de 5. En el lado derecho, tenemos la quinta raíz de 32.768, que es igual a 8. El siguiente paso es restar 2 en ambos lados de la ecuación para resolver para x. Simplificando, tenemos x es igual a 6. Y vamos a comprobar esto por sustituyendo 6 por x de nuevo en la ecuación original. Si sustituimos 6 por x, tenemos la cantidad 6 más 2 elevado a la potencia de 5, 3 es igual a 32. Solo verifiquemos el lado izquierdo de la ecuación es igual a 32. 6 más 2 es igual a 8, dándonos 8 levantados al poder de 5 divididos por 3, que es igual a 32. Verificando nuestra solución es correcta. Y ahora echa un vistazo a nuestra segunda ecuación. Para la segunda ecuación, el primer paso es aislar la cantidad 2x menos 1 elevado a la potencia 2, 3 dividiendo ambos lados de la ecuación por 3. Simplificando a la izquierda, tenemos la cantidad 2x menos 1 elevado a la potencia de 2, 3 es igual, a la derecha, 12 dividido por 3 es igual a 4. Y ahora el siguiente paso es para borrar el denominador del exponente racional elevando ambos lados de la ecuación a la potencia de 3, que es el denominador. Debido a que tenemos poderes elevados a poderes en el lado izquierdo, multiplicar los exponentes. Al multiplicar 2, 3 y 3, observe cómo los 3 se simplifican a 1, dejándonos con el cantidad 2x menos un aumento a la segunda potencia. En el lado derecho, tenemos 4 cubo, que es igual a 64. El siguiente paso es deshacer el cuadrado tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Pero aquí, porque el exponente es pareja, vamos a tener dos soluciones. Para obtener las dos soluciones, tenemos que asegurarnos de que incluir un signo más o menos en el lado derecho al tomar la raíz cuadrada de ambos lados. Así que cuadramos la raíz de la izquierda lado y el lado derecho, pero luego incluyendo un plus o menos a la derecha. Y hacemos esto cuando el exponente aquí es par. Ahora, simplificando, la raíz cuadrada de la cantidad 2x menos 1 al cuadrado es igual a un factor de 2x menos 1. Y en el lado derecho, la raíz cuadrada de 64 es igual a 8, dándonos más o menos 8. El siguiente paso para resolver x es agregar 1 a ambos lados. Simplificando, ahora tienen 2x es igual a. Vamos a escribir el derecho lado como positivo 1 más o menos 8. Y nuestro último paso para resolver x es dividir ambos lados por 2. Ahora, notar cómo, porque el más o menos, vamos a tener dos soluciones. Simplificando, una solución es x es igual a la cantidad 1 más 8 divididos por 2. Y la otra solución es x es igual a 1 menos 8 dividido por 2.
Simplificación, más de 8,1 es igual a 9, tenemos x es igual a 9,2. Y luego para la segunda solución, 1 menos 8 es negativo 7, dándonos x es igual a 7,2 negativo. Así que para esta ecuación, tienen dos soluciones. Tenemos x es igual a 9,2, o x es igual a 7,2 negativo. Y de nuevo, sigamos adelante y verifique estas soluciones sustituyendo 9,2 por x, y negativo 7,2 para x. Sustituyendo 9,2, tendría 3 veces la cantidad 2 veces 9,2 menos un aumento a la potencia de 2,3 es igual a 12. Sustituyendo 7,2 negativo por x, tendríamos 3 veces la cantidad 2 veces negativo 7,2 menos un aumento a la potencia de 2,3, de nuevo, es igual a 12. Y vamos a seguir adelante y verifique que ambas expresiones de la izquierda sean iguales a 12. Observe ambas expresiones son iguales a 12 positivos, verificando que ambas soluciones son correctas. Espero que haya encontrado esto útil.